Imagine despertar un día y descubrir que el dinero nunca existió, que siempre fue solo un conjuro colectivo, reforzado por la fe, el miedo y el deseo. Así comienza Maquiavelo su discurso, no con una proposición, sino con una provocación. El oro es una ilusión bien contada, dijo, señalando que quienes ostentan el poder no acumulan riqueza, sino percepción. Desde los tronos de mármol hasta los bancos digitales, el valor nunca ha residido en las cosas, sino en las historias que se cuentan sobre ellas. Maquiavelo creía que el verdadero poder reside en la capacidad de influir en la realidad ajena, y en el mundo moderno, esta habilidad tiene un nombre: manipulación financiera, no la sucia, lograda mediante fraude o engaño, sino la que se disfraza de lógica, carisma y verdad. La llamó el arte de gobernar sin corona, de dominar sin necesidad de mandar. Siglos antes de la llegada del capitalismo, descubrió que toda economía se basa en el teatro. Piensen por un momento, ¿qué le da valor a un billete? ¿El metal dentro de la tarjeta? ¿El número que parpadea en la pantalla? Nada. El poder del dinero se deriva de una historia invisible que todos aceptan creer. Es un contrato de fe silencioso, tan antiguo como la política misma. Maquiavelo lo vio con su mirada desapasionada. Para él, el dinero era simplemente un nuevo disfraz para el mismo instinto humano de siempre, la necesidad de sentirse seguro, reconocido y superior. Pero tras este instinto, se esconde algo más oscuro: el miedo a la pérdida, el miedo a caer de un pedestal que nunca existió. Maquiavelo comprendió que el dinero no solo compra cosas, sino que da una sensación de control sobre el caos. Y es precisamente por eso que quienes conquistan los miedos ajenos, conquistan sus propios bolsillos. A la gente la mueve más el miedo a la pérdida que el deseo de ganar, susurra, y cada palabra parece abarcar siglos para adaptarse al mercado moderno. ¿Ves cómo se repite todo? Ayer, los reyes acuñaban monedas con sus retratos para simbolizar su dominio. Hoy, las marcas imprimen logotipos con el mismo propósito: poder. La forma cambia, pero el principio sigue siendo el mismo. El poder financiero sigue siendo una cuestión de imagen. Quien controla la apariencia del valor, controla el valor mismo. Maquiavelo siempre advertía a sus príncipes: no es necesario ser virtuoso, basta con parecerlo. Lo mismo ocurre con el juego del dinero. El público no busca la verdad, busca seguridad en cierta ilusión. Y aquí surge el primer conflicto. Quien ha descubierto este secreto comienza a debatirse entre dos mundos: los que creen y los que manipulan. Un vendedor que aprende a despertar el deseo, empieza a comprender que el deseo en sí mismo es una herramienta. Una marca que crea escasez entiende que no vende productos, sino un sentido de urgencia. Una startup que habla de revolución entiende que la revolución es solo una forma de llamar la atención. Todos siguen un guión que Maquiavelo habría escrito con los ojos cerrados. Hazles creer que luchan por algo más grande, y luego controla el resultado. La mente humana anhela mitos, y el mercado ha aprendido a producirlos con precisión quirúrgica. Observe cualquier producto que se convierta en símbolo de estatus. No se trata de utilidad, sino de narrativa. Un bolso, un reloj, un coche, todos son instrumentos políticos de autoafirmación. Son coronas modernas, otorgadas por un sistema que ha aprendido a vender poder en pequeñas dosis. Y Maquiavelo habría sonreído ante esto, no con sarcasmo, sino con comprensión. Siempre supo que la gente intercambia la libertad por admiración y la verdad por prestigio. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide romper este juego? Cuando alguien se da cuenta de que puede manipular sin ser manipulado. La respuesta de Maquiavelo sería simple: asume el rol de autor. Porque quienes escriben una historia no necesitan creerla. Entendía que cualquier estructura de poder se basa en la narrativa. Si controlas la trama, controlas el desenlace. Por lo tanto, el arte de la manipulación financiera no reside en poseer recursos, sino en gestionar el teatro. Lo llamó la ingeniería de la mirada. Un gobernante no necesita ser amado, solo parecer indispensable. Del mismo modo, un empresario no necesita ser el mejor, solo el más visible. La verdadera moneda es la atención pública. Cuando muchos creen, el valor se fortalece. Cuando hay duda, el imperio se derrumba.
Y es precisamente por eso que quienes ostentan el poder se esfuerzan tanto por controlar la percepción, porque saben que la creencia es más valiosa que cualquier balance. Maquiavelo observó: las masas se impresionan más por las apariencias que por el fondo. Y esto, aplicado al mundo financiero, lo explica casi todo. Un inversor compra una expectativa, no un producto. Un cliente paga por una promesa, no por un resultado. Un mercado entero puede colapsar simplemente porque perdió la fe en una ilusión que parecía eterna. Es cruel, pero cierto. El dinero no muere cuando se agota, sino cuando deja de convencer. Esto es algo que pocos pueden admitir. Vivimos en un sistema emocional disfrazado de racional. Gráficos, informes y pronósticos son meras fachadas. Tras ellos, el juego se rige por la psicología colectiva, el miedo, la codicia, el deseo de pertenencia. Este es el mismo teatro que Maquiavelo vio en las plazas de Florencia, donde los líderes fingían piedad para ocultar sus ambiciones. El escenario ha cambiado, los actores visten trajes, pero el guión es el mismo, y aquí es donde surge la primera lección práctica. Para tener éxito, es necesario comprender los miedos de la gente. No hay que explotarlos, sino anticiparse a ellos. Quienes comprenden el miedo saben cuándo el mercado retrocederá, cuándo la multitud huirá, cuándo la histeria inflará una burbuja. Y quienes comprenden el deseo saben exactamente dónde plantar la siguiente idea valiosa. Maquiavelo diría que un verdadero estratega es aquel que no lucha contra la corriente emocional, sino que se deja llevar por ella. No crea una tormenta, simplemente aprende a bailar en ella. Pero el poder tiene un precio. Quienes aprenden a manipular las percepciones tarde o temprano, acaban desconfiando de todas ellas. Un banquero que genera confianza deja de confiar en los demás. Un publicista que inventa historias deja de creerlas. Y un líder que controla los corazones se convierte en rehén de su propia imagen. Maquiavelo consideraba esto inevitable. Todo poder es una prisión de espejos, dijo. Empiezas a creer en la imagen que creas, y el público exige que sigas siendo esa imagen para siempre. La manipulación financiera es, en esencia, un juego de fe, y toda fe requiere símbolos. Por eso los nuevos príncipes no gobiernan territorios, sino percepciones. El multimillonario moderno no necesita conquistar territorios, conquista la atención. La atención es un nuevo territorio. Cada segundo de mirada humana es un voto silencioso. Y por eso los imperios modernos no se construyen sobre acero ni oro, sino sobre datos, empatía y confianza. Maquiavelo, por supuesto, lo habría entendido. El campo de batalla ha cambiado, pero la psicología de la dominación sigue siendo la misma. Pero hay algo más profundo contra lo que advertiría. El poder basado únicamente en las creencias ajenas es frágil. El teatro requiere público, y el público es voluble. Un día aplaude, al siguiente tira piedras. El mismo sistema que exalta también puede devorar. Un manipulador, si no comprende la línea entre la narrativa y la verdad, se convierte en prisionero de sus propias ilusiones. Y cuando el público se da cuenta de que el emperador está desnudo, ninguna palabra lo salvará. Aquí, la voz de Maquiavelo adquiriría un tono más serio. Nos recordaría que la manipulación es un arte peligroso, pues requiere una constante convivencia con el abismo. Quienes moldean la realidad ajena se arriesgan a perder la suya. Por lo tanto, el primer consejo de la guía secreta para la manipulación financiera es casi paradójico. Antes de manipular el mundo, aprende a no sucumbir a él. Domina tu miedo, o te abrumará. Al final de la primera parte, el público empieza a percibir la ambigüedad de la obra. Es fascinante comprender el poder, pero aterrador darse cuenta de que todo en lo que creemos puede ser solo teatro. Y era precisamente esta comprensión la que Maquiavelo quería evocar. No necesitaba estudiantes ciegos, sino observadores perspicaces, personas capaces de ver el mecanismo tras el brillo. Entonces pregunta, como sembrando la duda en la mente del príncipe, si todo es ilusión, ¿qué verdad queda en ti? La pregunta resuena mientras la imagen se desvanece, sumiéndose en la oscuridad. Después de todo, comprender la ilusión del valor es solo el primer paso. El siguiente paso será aún más profundo.
descubrir cómo se crea, controla y utiliza esta ilusión para movilizar a las masas sin su conocimiento. La primera parte no termina con una respuesta, sino con un silencio estratégico. Maquiavelo desaparece en las sombras, dejando solo una frase flotando en el aire. Quien controla la percepción controla el poder, pero quien controla el poder debe aprender a sobrevivir. El espectador tiene la sensación de que el juego recién comienza. Maquiavelo reaparece en el silencio, como una sombra que nunca se fue. Observa el mundo moderno y susurra algo desconcertante. Quienes creen que gobiernan son, de hecho, los mejores en someterse a las expectativas de los demás. La manipulación financiera, argumenta, comienza mucho antes de que el dinero circule. Empieza en el reino invisible de la percepción, en cómo una persona posiciona su imagen, sus palabras e incluso su silencio. Así nace la arquitectura de la influencia. Imaginen a un político en medio de una multitud. No necesita gritar más fuerte, solo necesita elegir el momento oportuno para hablar. El poder no reside en el volumen, sino en la forma de pronunciar el discurso. Lo mismo ocurre en las redes, en las empresas, en las negociaciones. Quienes saben crear contexto, transforman cualquier idea en verdad. Y esto es precisamente lo que Maquiavelo llamaría la primera forma de poder moderno: control narrativo. En el mundo moderno, quienes controlan el contexto mandan. Por ejemplo, un influencer no vende productos, sino la percepción de su importancia. Un inversor no compra empresas, sino la imagen de fiabilidad que alguien ha logrado crear. Un líder no necesita poder formal, solo seguidores que crean en su plan. Todo es un juego de percepciones que se retroalimentan, y quienes dominan este juego crean la realidad. Maquiavelo habla en un tono didáctico, casi clínico. Explica que toda influencia comienza con 3 elementos: apariencia, autoridad y tiempo. La apariencia crea encanto, la autoridad crea obediencia, y el tiempo consolida ambos. Un profesional que da la impresión de conocimiento en su campo inspira confianza incluso antes de demostrarlo. Una marca que habla con firmeza se percibe como líder, incluso sin ser la mejor, y alguien que repite constantemente sus ideas, en última instancia, transforma la creencia en consenso. Pero el problema, dice, es que la mayoría de la gente no comprende la naturaleza emocional de estas estructuras. Confunden autenticidad con debilidad e intentan demostrar su valía mediante el esfuerzo, cuando deberían proyectar inevitabilidad. Maquiavelo sabía que las masas no siguen a los más sinceros, sino a los más persuasivos. La sinceridad es admirable, pero rara vez es útil en la lucha por el poder. Imagine a un vendedor intentando desesperadamente convencer a alguien para cerrar un trato. El comprador siente la presión y se retracta. Ahora imagine a otro vendedor hablando con calma, casi con indiferencia, como si supiera que el tiempo corre a su favor. Incluso ofreciendo el mismo producto, el otro vendedor gana, no por argumentos, sino por control emocional. Maquiavelo lo llamaría equipo invisible, el poder silencioso, que surge cuando otro cree que es él quien ha elegido someterse. Señala que este mecanismo domina todas las relaciones modernas, incluso las más sutiles. En las redes sociales, por ejemplo, el juego de influencia se basa en 3 técnicas maquiavélicas: mostrar solo lo que refuerza la propia imagen, crear un contraste que despierte el deseo, y controlar el ritmo de la divulgación de información. Un influencer que publica con moderación, pero deliberadamente, se vuelve más interesante que uno que habla constantemente. El silencio, cuando se usa estratégicamente, se convierte en autoridad. Y aquí Maquiavelo nos plantea una pregunta incómoda. ¿Lo que revelas de ti mismo y lo que ocultas fue un gesto de libertad o una estrategia? Porque la diferencia entre la apertura y la vulnerabilidad reside en la intención. La mayoría de la gente cree que la apertura es señal de verdad, cuando en realidad es reveladora, y quienes revelan demasiado pierden su misterio y, con él, su poder. Para él, la influencia es como una fortaleza, requiere puertas. Exhibirse es como entregar las llaves. Por lo tanto, el estratega moderno debe aprender a explotar lo que Maquiavelo llamó duplicidad moral, parecer accesible, pero mantener la distancia.
mostrar emoción, pero nunca perder la compostura. Esta tensión es el combustible del poder. La sociedad confía en quienes parecen humanos, pero respeta a quienes permanecen intocables. Un ejemplo clásico de esta lógica se encuentra en el mundo corporativo. Un director ejecutivo carismático, involucrado en todos los aspectos de la vida de la empresa, es popular, pero pronto se convierte en rehén de las expectativas de los empleados. Alguien poco atractivo, delega autoridad y aparece solo en momentos cruciales, creando una sensación de poder. Maquiavelo habría sonreído ante esto. Siempre decía que un príncipe que se comunica demasiado con el pueblo pierde el sabor del poder. La misma regla se aplica al mundo digital. Cuanto más intenta alguien demostrar su valía, menos le cree el público. La verdadera influencia nace de la serenidad, de un gesto calculado, una frase breve, una pausa oportuna. El poder, enseña Maquiavelo, no se impone, se infiltra en la mente sin que nadie se dé cuenta. Se infiltra en la mente hasta que todos creen que siempre tuviste el control, incluso cuando no lo tenías. Pero hay un peligro en este camino. Manipular las apariencias requiere disciplina. Quienes se dejan seducir por sus propios reflejos terminan siendo esclavos de la imagen que han creado. Y esta es la tragedia de los líderes modernos. Crean una identidad para influir en el mundo, pero al final se encuentran atrapados en ella. Maquiavelo la llamaría la prisión dorada del prestigio. Crees tener el control, cuando en realidad te esfuerzas por no decepcionar al público. Recuerda una vieja historia sobre un diplomático florentino que, buscando influencia, empezó a disfrazarse de noble. Al principio, este disfraz le abrió puertas. Lo invitaban a cenas, lo elogiaban en público, lo consultaban sobre secretos de Estado. Pero con el tiempo, esta imagen empezó a exigir mantenimiento. Cada banquete era caro, cada favor tenía su precio. Y cuando llegó la crisis, descubrió que ya no tenía identidad, solo apariencia. Murió endeudado y fue elogiado hasta el final. Maquiavelo usa esta historia como advertencia. La apariencia debe servir al propósito, no al ego. Dice, porque cuando se olvida el propósito, la apariencia se convierte en una carga. En finanzas, esto sucede a diario. Los emprendedores que fingen prosperidad para atraer inversores terminan siendo prisioneros de su propio teatro. Los influencers que crean la ilusión del éxito se ven obligados a vivir una vida que nunca tuvieron. Vendedores que prometen cambios, pero se pierden en la promesa misma. Pero existe un camino más inteligente, el de la influencia consciente. Maquiavelo enseña que el control narrativo no tiene por qué ser necesariamente engañoso, sino estratégico. Puedes ser sincero si sabes en qué punto de la historia debe manifestarse tu sinceridad. La verdad revelada en el momento oportuno tiene el mismo impacto que un golpe político. Lo cambia todo. El secreto está en el ritmo. En la vida cotidiana, esto se expresa en acciones sencillas. Un profesional que se posiciona con confianza antes de demostrar su competencia ya activa el primer detonante de la autoridad. Un emprendedor que publica resultados antes de promocionar un producto ya establece una jerarquía de valores. Un especialista que explica menos y demuestra más crea magnetismo. Estos son gestos sutiles pero poderosos. Maquiavelo los llamaría las armas del príncipe moderno: consistencia, equilibrio y silencio estratégico. También habló sobre el poder del contraste, una técnica que siempre había usado en política y que reina en las marcas hoy en día. Nada fortalece más una idea que contrastarla con su opuesto. Por eso, las empresas venden ligereza comparándose con la fuerza de sus competidores, y los gurús venden simplicidad atacando la complejidad. El contraste crea tensión, y la tensión atrae la atención. La psicología humana requiere polos de elección. Quien controla estos polos también controla la elección. Pero Maquiavelo advierte, toda manipulación exige responsabilidad. Influenciar sin conciencia es jugar con fuego. Un verdadero estratega usa el poder no para engañar, sino para liderar. No inventa mentiras, sino que orquesta la percepción. La línea es fina, y cruzarla sale caro. La diferencia entre un líder y un manipulador es que el primero crea conciencia, mientras que el segundo crea dependencia. Es en este punto que el discurso se humaniza. Maquiavelo
el epítome de la frialdad política, creía que la influencia sin rumbo es una forma de autodestrucción. El poder sin dirección es como el viento que derriba el castillo mismo, y quizás esta sea la lección más relevante de todas. En el mundo moderno, el mayor error no es manipular, sino no entender por qué se manipula. Al final, se inclina y pronuncia algo parecido a una confesión. Quien quiera conquistar el mundo, primero debe aprender a controlar su propia mirada. Esto significa aprender a ver el juego sin perderse en él. Entender que el control de la narrativa no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Al fin y al cabo, el público es voluble y la lealtad inestable. La arquitectura de la influencia es hermosa, pero está hecha de cristal. Entonces, ¿qué queda? Maquiavelo mira al espectador a los ojos y le plantea un reto: empezar a observar el mundo estratégicamente. Pregúntate quién controla tu atención, por qué crees en ciertas marcas, por qué sigues a ciertas personas, cuántas de tus decisiones son realmente tuyas. Esta conciencia es el comienzo de la libertad y también el comienzo del verdadero poder. El sonido se desvanece, la imagen se oscurece. Maquiavelo sonríe como si ya supiera la respuesta, incluso antes de que le hicieran la pregunta. Ahora que entiendes cómo se crea la influencia, dice, es hora de aprender a usarla, no para construir imagen, sino para triunfar en el ámbito más peligroso, el mercado. Y con esta frase, se desvanece de nuevo, dejando solo el eco de una promesa. En la próxima revelación, el dinero dejará de ser un símbolo para convertirse en un arma. El tablero del poder financiero está a punto de abrirse, y cada movimiento a partir de ese momento se convertirá en una guerra. Maquiavelo se presenta una vez más ante el espectador como un estratega que observa un campo de batalla invisible. Su mirada es fría, pero no cruel. Sabe que tras el aparente caos del mundo financiero se esconde una lógica precisa, una danza del miedo, el tiempo y el poder. Para él, el mercado es un nuevo campo de batalla, y el dinero es simplemente el arma de los jugadores. No ve números, ve movimientos. Cada compra es una alianza, cada venta una deserción. Cada fluctuación de precios es un sentimiento colectivo expresado en números. El mercado es el espejo del alma humana, dijo, un teatro donde todos se consideran cazadores, pero pocos se dan cuenta de que son los cazados. Maquiavelo se acerca y comienza a explicar la esencia de la guerra moderna, la paciencia estratégica. En su época, quienes atacaban demasiado pronto morían con la espada limpia. Hoy, quienes se precipitan pierden su riqueza incluso antes de comprender las reglas del juego. La prisa es el veneno de los necios, y el silencio es el arma de los sabios. Señala que un verdadero estratega no reacciona ante la multitud, sino que la observa. Espera el momento en que todos corren en una dirección y luego van en la opuesta. Esta es la primera ley del poder financiero. El tiempo es más valioso que el capital, pero va más allá. Dice que la paciencia por sí sola no basta. Se requiere visión, y en el mundo actual, visión significa comprender patrones invisibles. Las masas creen que los cambios económicos ocurren aleatoriamente, pero la aleatoriedad es solo un disfraz para la preparación. Cada crisis, cada burbuja, cada crisis es el resultado de un patrón emocional repetitivo. La gente siempre reacciona de la misma manera cuando tiene miedo y cuando desea demasiado, argumenta, y quien comprende esta repetibilidad puede predecir el futuro sin magia, solo mediante la observación. ¿Qué te impulsa a actuar impulsivamente? ¿El miedo a perder o la esperanza de ganar? Maquiavelo lanza esta pregunta como un cuchillo. Cree que el mercado mide los instintos, no las ganancias. Tras las pantallas, los gráficos y los informes, no es el dinero lo que realmente se arremolina, sino la energía emocional. La euforia colectiva crea burbujas. El pánico colectivo destruye imperios. Y en medio de estas fluctuaciones, pocos mantienen la compostura y convierten el caos en una ventaja. Cuenta una vieja historia, casi una parábola. En Florencia, un comerciante notó que la gente compraba más cuando circulaban rumores de escasez, así que empezó a ocultar algunos de sus productos para indicar que se estaban agotando. El precio subió, la demanda se disparó y se enriqueció sin producir nada. Siglos después, ocurre lo mismo con las acciones.
las criptomonedas, los productos y las ideas. La estrategia no ha cambiado, solo ha recibido un nuevo nombre: gestión de la percepción. Hoy, el comerciante florentino sería un experto en marketing digital. La táctica es la misma: controlar la urgencia. Pero Maquiavelo advierte: el peligro de la manipulación reside en una fe excesiva en él. Quienes aprenden a controlar el mercado pueden en algún momento verse dominados por su propia arrogancia. Dice haber visto a príncipes perder reinos porque creían controlar la suerte. En el mercado, esto se llama apalancamiento emocional. Los inversores que se creen invencibles empiezan a perder el sentido de la proporción. No juegan por cálculo, sino por fe. Y el mercado no perdona a los creyentes. ¿Por qué algunos siempre ganan y otros siempre pierden, incluso jugando el mismo juego? Maquiavelo responde simplemente: porque algunos entienden el tiempo, mientras que otros lo confunden con el movimiento. Enseña que todo ciclo económico tiene un pulso, una especie de aliento colectivo. Quienes perciben este aliento antes que otros moldean el destino de las naciones. Esto es lo que él llama el instinto de poder de lectura. No es una profecía, sino una premonición. Cada década el mundo entra en una nueva fase de euforia y miedo. La gente compra cosas que no necesita, cree en cosas que no entiende, e invierte en cosas que no entiende. Maquiavelo observa todo esto como si estuviera viendo una repetición. No juzga, simplemente observa. La gente olvida rápido y aprende despacio. Por lo tanto, quien controla su memoria, controla el futuro. Esta frase suena casi a profecía. Examina cómo los imperios modernos se comportan de forma similar a los reinos antiguos. Gobiernos, corporaciones y bancos se esconden tras narrativas cuidadosamente elaboradas. Las crisis no son accidentes, sino instrumentos de reestructuración. Cada colapso sirve para transferir el poder de quienes reaccionan a quienes planifican. El caos es un disfraz para la estrategia, afirma. Y el público, creyendo presenciar tragedias, en realidad participa en una transición de poder cuidadosamente planificada. Imaginen el colapso de una gran empresa. Para las masas, es un desastre. Para quienes entienden la lógica, es una oportunidad. Algunos se benefician del colapso, otros compran los restos. Así es como el juego se perpetúa. Maquiavelo explica que la manipulación no consiste en crear una crisis, sino en prepararse para ella. Quien prevé el pánico gobierna a los desesperados. Pero luego se queda callado. Su voz se vuelve más grave. Hay un riesgo aún mayor que perder dinero, perder el juicio. Explica que un estratega que observa excesivamente el comportamiento de las masas se arriesga a despreciarlas. Y cuando surge el desprecio, el cálculo se vuelve ineficaz, porque el desprecio es una forma de emoción, y la emoción es vulnerabilidad. Maquiavelo advierte que un manipulador que se siente superior pierde su instinto de supervivencia. Cambia de tono, casi susurrando: nunca subestimes el poder de la irracionalidad colectiva. Una multitud en pánico puede destruir incluso a los estrategas más serenos. Por eso, un verdadero maestro de la manipulación financiera sabe cuándo retirarse. No lucha contra el caos, sino que lo anticipa y desaparece un segundo antes de la destrucción. Esto es lo que Maquiavelo llamaría la estrategia de la sombra: actuar, desaparecer y dejar que el mundo crea en el destino. ¿Has notado alguna vez cómo la mayoría de la gente solo se da cuenta del valor de algo después de perderlo? Por eso las crisis son tan predecibles. La gente cree en la estabilidad solo cuando está a punto de derrumbarse. Maquiavelo lo vio en la política. Nosotros lo vemos en los gráficos. El patrón es el mismo: exceso de confianza, negación de las señales y, finalmente, colapso. Ningún imperio se derrumba de repente, dice. Se pudre en silencio hasta que el primer aliento lo derriba. La tensión aumenta a medida que habla. Empieza a conectar el comportamiento económico con el comportamiento humano. Las fluctuaciones del mercado son solo la superficie de algo más profundo: la naturaleza humana. Quienes aprenden a observar sin emoción, pero con empatía, comprenden que el dinero es solo un lenguaje, y como cualquier lenguaje, puede usarse para unir o dividir, sanar o herir. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie.
Pero, ¿y si el verdadero poder no residiera en predecir el mercado, sino en comprender las emociones que lo impulsan? Este es precisamente el cambio que propone. El estratega moderno debe ser un psicólogo, un observador, un artista de la percepción. El dinero es un efecto, no una causa. Quienes buscan la riqueza sin comprender el comportamiento, intentan cosechar los frutos sin arraigarse. Maquiavelo habla entonces de lo que él llama el momento invisible, ese segundo silencioso en el que el mercado cambia de dirección antes de que nadie lo note. Es el instante en el que el miedo y el deseo se intercambian. El inversor promedio nunca ve este momento. Reacciona cuando ya es demasiado tarde. El estratega, en cambio, percibe un cambio en el aire, como un general que oye el lejano grito de la caballería antes de que llegue. Este sexto sentido no es magia, sino disciplina. Es la suma de la observación, la paciencia y la serenidad emocional. Lo ilustra con una anécdota moderna. Un inversor sucumbió al pánico general y vendió todo durante la crisis. Otro esperó a que el miedo diera paso a la resignación y compró discretamente. El primero perdió años de trabajo. El segundo multiplicó su capital en cuestión de meses. Maquiavelo comenta, ambos veían el mismo mundo. La diferencia estaba en el ángulo de visión. Y luego pregunta, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Observas la realidad o simplemente reaccionas a ella? Porque la mayoría de la gente vive reflexivamente, y quienes viven reflexivamente nunca controlan nada. El verdadero poder en el mercado y en la vida reside en actuar sin dejarse influir. Esto requiere serenidad, pero también conciencia. Maquiavelo diría que el secreto no es matar las emociones, sino domarlas. Los sentimientos son fuego, el cálculo es hierro. De la unión de ambos se forja la espada del poder. Con cada frase, el tono se vuelve cada vez más íntimo, casi confesional. Demuestra que la manipulación financiera es, en última instancia, una forma moderna de política. El mercado es un trono colectivo, y cada inversor es un súbdito que se considera gobernante. El sistema requiere esta ilusión para funcionar. Dale opciones a la gente, y te darán obediencia disfrazada de libertad. Esta es una de las leyes más crueles, y a la vez más fieles, del poder económico. ¿Qué pasaría si, por un momento, pudieras imaginar el mercado como un teatro impulsado por emociones predecibles? Y si comprendieras que el miedo global puede medirse, predecirse e incluso reproducirse? Maquiavelo creía que esta comprensión separa a los gobernantes de los gobernados. Quien comprende el miedo colectivo puede calmarlo o acrecentarlo. Ambas son armas. Concluye la sección con una reflexión que parece impregnar toda la historia. El mercado no está hecho de números, sino de corazones que laten al unísono. Y quien aprenda a escuchar este ritmo sin contagiarse, se las arreglará sin necesidad de ser observado. La cámara se acerca. El sonido de un latido lento llena el silencio. Antes de desaparecer de nuevo, Maquiavelo deja una última provocación. Ahora que has visto el tablero, estás listo para aprender a mover las piezas. Pero recuerda, ganar la partida requiere más que solo estrategia. Requiere reputación. Y una reputación, una vez dañada, vale menos que una moneda falsa. Con esta frase, se despide, dejando solo un eco de duda. ¿Hasta qué punto puede una persona manipular un sistema sin ser consumida por él? La respuesta llegará en la siguiente parte, cuando se revele el secreto del juego de la confianza, el territorio más inestable y peligroso del poder humano. Maquiavelo reaparece, pero esta vez la escena es diferente. No hay gráficos ni guerras económicas, solo silencio y un sonido distante, como el latido de un corazón. Mira fijamente al espectador y dice, toda la riqueza, toda la influencia, todo el poder, te derrumba cuando desaparece la confianza. Es en este punto que el tono del discurso cambia. El campo de batalla es ahora la mente humana, y el arma más poderosa jamás inventada no es el dinero, sino la fe. Maquiavelo comienza diciendo que, desde tiempos inmemoriales, reyes, banqueros y líderes han comprendido una verdad simple. La gente sigue símbolos, no números, y el símbolo más valioso de todos es la confianza. Un ejército lucha por un rey solo porque cree que sabe lo que hace. Un cliente compra a una marca solo porque cree que cumple sus promesas.
Un inversor entrega su dinero solo porque cree que alguien más lo devolverá. Todo gira en torno a esta fuerza invisible. Sin confianza, dice, hasta el oro se convierte en polvo. Cuenta una historia real, casi olvidada. En 1929, cuando el mercado financiero estadounidense se desplomó, la causa no fue solo económica, fue psicológica. Un solo rumor sobre la quiebra de un banco bastó para que millones de personas acudieran a las sucursales bancarias exigiendo la devolución de sus depósitos. Las arcas no estaban vacías, hasta que lo estuvieron. La desconfianza se propagó más rápido que cualquier virus, y en cuestión de días, la economía más poderosa del planeta se derrumbó ante un enemigo invisible, el miedo colectivo. Maquiavelo observa que si la confianza es una construcción mental, también lo es su destrucción. La gente, dice, cree con la misma intensidad con la que desespera, pero la confianza no se compra, se cultiva, y es aquí donde introduce un concepto que denomina el ritual de la confianza. Como en política, el poder financiero depende de la repetición simbólica. Toda promesa cumplida fortalece la fe. Toda acción constante genera expectativas. Cada gesto, pequeño pero constante, se convierte en una especie de liturgia que el público aprende a reconocer y esperar. Maquiavelo compara esto con la iglesia medieval. El poder residía no solo en la fe, sino en la repetición de la fe. Misa tras misa, gesto tras gesto. La confianza es el nuevo sacramento del mundo moderno, afirma. Pero para observar este sacramento, hay que comprender una ley cruel. La gente confía más en lo que ve que en la realidad. La investigación psicológica moderna demuestra que el cerebro humano responde con mayor intensidad a la coherencia visual que a las pruebas lógicas. Un tono de voz sencillo y tranquilo aumenta la percepción de credibilidad hasta en un 40%. La ropa oscura causa mayor impresión que un argumento bien formulado. Las estadísticas muestran que el 70% de las decisiones de compra se toman antes de recibir información racional. El cerebro emocional ya ha decidido quién es confiable. Maquiavelo sonrió al oír esto. Dije hace 500 años, la gente juzga con los ojos, no con la mente. Se acerca a ti y te pregunta, ¿en quién confías y por qué? La pregunta se propaga como un virus. Te das cuenta de que confías en quienes parecen tener razón, incluso cuando se equivocan. Confías en las voces firmes, los rostros serenos, las pequeñas señales de estabilidad. La gente no busca la verdad, sino seguridad emocional. Y esa es la esencia de la manipulación de la confianza, parecer inevitable. Maquiavelo nos recuerda que incluso los tiranos más formidables de la historia tuvieron que mostrarse protectores. Nadie gobierna solo por el miedo. El miedo solo abre la puerta a la esperanza. El secreto reside en el equilibrio entre ambos. Cuando el poder parece humano pero despiadado, íntimo pero misterioso, inspira tanto respeto como dependencia. La gente confía en quienes les inspiran tanto miedo como consuelo, afirma. Como ejemplo, cita un estudio de la Universidad de Yale. Los líderes que combinan empatía y firmeza son percibidos como un 60% más confiables que aquellos que simplemente son amables. Esto confirma el dicho de Maquiavelo: la confianza y el poder van de la mano, pero nunca deben confundirse. El público quiere confiar en alguien que parece tener el control, incluso si ese control es ilusorio. Pero hay algo aún más inquietante. La confianza es una de las pocas monedas que se deprecia cuando se usa mal, pero crece cuando se silencia. Un político que habla demasiado pierde credibilidad. Un empresario que promete cualquier cosa no inspira seriedad. Una persona influyente que constantemente pone excusas pierde su atractivo. Maquiavelo dice que un verdadero estratega construye la confianza como un templo, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, y sabe exactamente cuándo guardar silencio. Cuenta otra historia, esta vez contemporánea. En 2008, durante la crisis global, un solo discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos detuvo parcialmente el colapso. No fue el contenido técnico, sino el tono. Hablaba despacio, con frases sencillas, y transmitía calma. Ese día, los mercados comenzaron a recuperarse. Ese único tono de voz respaldó billones de dólares. Maquiavelo observó con ironía:
La gente no escuchó al hombre, escuchó el sonido de la estabilidad. Explica que la confianza es contagiosa porque activa lo que él llama memoria protectora. El cerebro humano busca líderes, figuras paternas y arquetipos de seguridad. Por eso, las personas siguen a líderes carismáticos incluso cuando fracasan. La mente prefiere una mentira reconfortante a una verdad amenazante. Y esta es la razón principal por la que las estrategias de influencia funcionan. La confianza no nace de la verdad, sino de la comodidad. Pero la comodidad es peligrosa. Cuando el público se acostumbra a la confianza, baja la guardia. Y es en ese momento que el manipulador se convierte en un dios. Cuando creen que nunca mentirás, en ese momento puedes hacer cualquier cosa, advierte Maquiavelo. Lo dice no como un estímulo, sino como una advertencia, porque la misma fuerza que construye imperios puede destruir reputaciones en segundos. Señala algunos datos fascinantes. Las investigaciones demuestran que, en situaciones de crisis pública, el 83% de las personas perdonan los errores si confían en la marca. Sin embargo, cuando la confianza se traiciona 2 veces, es prácticamente imposible recuperarla. La mente humana crea lo que los psicólogos llaman un ciclo de decepción. Primero viene la conmoción, luego el desprecio y, finalmente, el olvido total. Por eso las empresas y los líderes se desvanecen tan rápido. La confianza, una vez empañada, se evapora como el vapor. Maquiavelo señala que es precisamente esta fragilidad la que explica la necesidad de una reafirmación constante en el poder moderno. Los políticos hacen promesas públicas no para persuadir, sino para parecer prometedores. Las celebridades comparten sus actividades diarias para parecer sinceras. Y las corporaciones publican informes de impacto social, no por razones morales, sino estratégicas. Todos estos, explica, son rituales para reafirmar la confianza, versiones modernas de antiguas procesiones religiosas. Pero, ¿qué sucede cuando la confianza se usa para sanar, no para controlar? Esta pregunta cambia el tono de la conversación. Por primera vez, Maquiavelo habla de algo casi ético. Argumenta que el poder no es inherentemente malo, sino neutral. Depende de la intención de quien lo ejerce. Así como una espada que corta también puede proteger, la manipulación de la confianza puede usarse para estabilizar el caos, lograr el progreso y conducir a la sociedad hacia el equilibrio. Lo que distingue a un gobernante de un tirano no es el poder, sino el propósito, afirma. Y aquí es donde introduce una paradoja. Un manipulador ético debe parecer predecible, pero actuar de forma impredecible. La previsibilidad genera estabilidad, pero también vulnerabilidad. Por lo tanto, los líderes más inteligentes crean rituales de confianza y los violan deliberadamente de vez en cuando, simplemente para recordarle al público quién manda. Para mantener la estabilidad de las estructuras hay que sacudirlas, concluye Maquiavelo. ¿Has notado alguna vez que las personas más respetadas son también las más impredecibles? Un emprendedor que innova constantemente, un artista que se reinventa, un líder que cambia de estrategia antes de que el mundo cambie para él. En este caso, la confianza se convierte en fascinación. Ya no es solo fe, es curiosidad. Y la curiosidad mantiene una conexión emocional con el público, incluso si no entienden del todo por qué. Señala que las fortunas modernas, desde los magnates tecnológicos hasta los influencers, se basan en el mismo principio, crear una conexión emocional entre la creencia y la admiración. El público no compra un producto, sino una personalidad. No invierte en ideas, sino en identidad. Y cuando alguien logra combinar reputación y misticismo, su poder se vuelve prácticamente inquebrantable. Maquiavelo concluye esta sección con una advertencia. Ganar la confianza es fácil, dice, pero mantenerla es un auténtico infierno. Al fin y al cabo, cuanto más alto se asciende, más atención se atrae, y cuanto más se le vigila, más insoportable se vuelve ser humano. El destino de todo líder es ser adorado y luego condenado. Por lo tanto, un verdadero estratega aprende a crear un sistema de reputación que perdure incluso después de su ausencia. Convierte su propia imagen en una institución. La cámara se acerca mientras se retira entre las sombras. La confianza es la fuente de la fuerza, susurra. Sin ella, el cuerpo muere.
pero con demasiada, el cuerpo se hincha y se pudre. El sonido se desvanece, y antes de que se apague, se lanza a otra provocación. Has aprendido a crear fe, ahora debes aprender a usarla, no a pedir, sino a mandar, porque el verdadero poder no es creer que los demás te crean, sino la capacidad de hacer que el mundo diga que sí, incluso antes de que lo pidas. Y luego la imagen se desvanece lentamente, preparando al espectador para el siguiente salto, el momento en que la fe se convierte en decisión y la manipulación alcanza su punto más sutil, el momento en que todos dicen sí, sin saber por qué. Maquiavelo reaparece en el salón a oscuras, iluminado únicamente por velas. El eco de sus pasos resuena, como si estuviera a punto de revelar algo que no debía decir. Se acerca, mira fijamente y dice en voz baja: toda influencia llega a un momento decisivo, el momento en que la fe se convierte en acción. Ahí es cuando nace el sí, y quien controla el sí, controla el destino. Está a punto de explicar lo que él llama el arte de la propuesta, el punto más sensible y peligroso de la manipulación humana, donde la voluntad deja de ser libre y comienza a someterse a la voluntad de otro, sin siquiera notarlo. Comienza con una afirmación desconcertante. La gente compra no por necesidad, sino por narrativa. No eligen la opción más lógica, sino la que les parece más inevitable emocionalmente. El secreto no es la persuasión, dice, sino crear una situación en la que el rechazo parezca irracional. Aquí es donde entra en juego el poder de la proposición, la estructura psicológica de la decisión. La estructura de cualquier persuasión, ya sea en política, negocios o amor, sigue el mismo patrón: atención, deseo, justificación y capitulación. Solo cambia el contexto, pero el instinto permanece inalterado. Maquiavelo dice que la mayoría de la gente se equivoca al pensar que vender es un acto comercial. Vender es un acto de poder. Es el momento en que una mente cede el control a otra. El producto es solo un medio. El verdadero juego es la ingeniería emocional que precede al momento de la elección. Y para que esta ingeniería funcione, necesitamos comprender la naturaleza de la mente humana. No compramos con la mente. La usamos solo para justificar lo que nuestras emociones ya han decidido. Hace una pausa y pregunta: ¿has notado alguna vez que el deseo por algo se intensifica cuando parece inalcanzable? La escasez, dice, es el truco de poder más antiguo del mundo. Los reyes usaban coronas de oro no por belleza, sino para parecer excepcionales. La exclusividad crea valor, aunque sea artificial. En el mundo actual, empresas, gurús y estrategas siguen haciendo lo mismo. Venden el privilegio de pertenecer, y cuanto más limitada es la oferta, más fuerte es el deseo. Es la psicología de la escasez. La gente no compra el objeto en sí, sino el alivio de sentir su ausencia. Maquiavelo cuenta entonces la historia de un comerciante veneciano que comerciaba con joyas de dudoso valor. Durante años intentó bajar el precio para vender más, pero sin éxito. Cansado, decidió hacer lo contrario. Triplicó el precio, contrató músicos para que tocaran en la entrada y difundió que solo los nobles compraban sus mercancías. En un mes, lo había vendido todo. El mismo producto, la misma piedra, solo que con una percepción diferente. Maquiavelo sonríe. La mente humana confunde valor con importancia. Y quien comprende esto puede vender cualquier cosa. Pero no solo habla de ventas, sino de pura influencia. Líderes, creadores, estrategas, todos deben comprender cómo infundir una sensación de inevitabilidad. Explica que hay una secuencia invisible que hace que cualquier oferta sea irresistible. Primero, crear deseo, luego generar resistencia y, finalmente, ofrecer alivio. La resistencia crea tensión, mientras que el alivio transforma la decisión en placer. Este mismo principio se aplica a los discursos políticos, la publicidad y las relaciones. La gente necesita sentir que se ha resistido antes de ceder, dice, para creer que aún tiene el control. ¿Has notado que los discursos más persuasivos siempre empiezan con un acuerdo y terminan con una concesión? Primero, el manipulador dice algo que el público ya cree. Luego ofrece algo nuevo, pero que coincide con la emoción original. De esta manera, el cerebro se siente seguro y la nueva idea se vuelve aceptable.
Es un truco de persuasión invisible, hacer creer a la otra persona que la idea fue suya desde el principio. Maquiavelo se mueve lentamente por la sala, como si cada paso estuviera calculado. El sí no nace de la fuerza, continúa, nace del ritmo. Explica que el tono, el ritmo y las pausas son más poderosos que cualquier argumento. El silencio en el momento oportuno puede decir más que 1000 palabras. Esto se debe a que el cerebro humano aborrece el vacío, lo llena de suposiciones favorables. Por eso los buenos negociadores hablan poco. Permiten que la otra persona presente lo que quiere oír. Y cuando la otra persona cree haber tomado su propia decisión, el dominio se vuelve absoluto. Pero Maquiavelo advierte, el poder de la sugestión es peligroso. Quien aprende a manipular los deseos ajenos se arriesga a perder los suyos. Cuenta la historia de un diplomático florentino que usaba las palabras como si fueran dinero. Persuadía a todos, influía en reyes y forjaba alianzas. Pero con el tiempo, perdió la capacidad de percibir la sinceridad. Todo se convirtió en teatro. Murió rodeado de poder, pero incapaz de confiar en ninguna voz, ni siquiera en la suya. Maquiavelo observa, un manipulador que olvida su propósito, al final se convierte en esclavo de su talento. Luego cambia de tono y analiza el presente. Muestra cómo, en las últimas décadas, el mundo se ha convertido en un laboratorio de persuasión. La publicidad, las redes sociales, los discursos políticos, todo gira en torno al mismo principio que escribió hace siglos. Los datos muestran que la capacidad de atención humana promedio se ha reducido a menos de 8 segundos. Esto significa que quien controla las emociones controla el comportamiento. Los algoritmos han descubierto lo que los gobernantes ya sabían. Para controlar a las personas, simplemente hay que controlar sus deseos. Maquiavelo mira directamente a la cámara y dice, hoy en día, el verdadero gobernante no es quien ostenta el poder, sino quien decide lo que quieren los demás. Y entonces revela el principal secreto de la oferta. El deseo colectivo es predecible, se mueve en ciclos. Novedad, adopción, saturación, rechazo y nostalgia. Cada producto, cada idea, cada movimiento social sigue esta curva. Un estratega que comprende esto no necesita competir, solo necesita anticiparse, pero hace una pausa y se lanza a una provocación. ¿Qué pasa cuando todos empiezan a usar las mismas técnicas? Cuando todos quieren manipular. El mundo está entrando en un colapso informativo. El público se vuelve escéptico y la saciedad reemplaza a la fe. En este punto, el poder ya no reside en parecer el mejor, sino en parecer el único veraz. Por lo tanto, la nueva etapa de influencia es la autenticidad calculada, parecer espontáneo sin perder la estrategia. La gente anhela la verdad, incluso si está cuidadosamente editada. Maquiavelo señala que este fenómeno está en todas partes. Las marcas fingen imperfección, los líderes se muestran vulnerables, los creadores confiesan sus debilidades, derramando lágrimas en el momento oportuno. Todo es diseño emocional. El público cree porque quiere creer. La manipulación más efectiva, dice, es la imitación de la sinceridad. Luego cita un dato curioso. La investigación en neurociencia demuestra que las historias personales activan las mismas áreas del cerebro, asociadas con la empatía y la pertenencia. Esto significa que, biológicamente, el cuerpo cree lo que siente. Un vendedor que cuenta una historia en lugar de explicar estadísticas, aumenta sus posibilidades de persuasión en un 500%. Maquiavelo comenta con ironía, la gente no compra productos, sino fragmentos del alma de quienes la convencen, pero el verdadero secreto de una oferta irresistible reside en algo aún más sutil, el uso de la contradicción. Explica que las personas confían más en quienes las desafían que en quienes las complacen constantemente. El desacuerdo genera respeto. Por eso, los líderes autoritarios siguen siendo seguidos incluso cuando cometen errores. La mente percibe la firmeza como fiabilidad. Por el contrario, quienes son indecisos, incluso siendo honestos, pierden la confianza. La suavidad vende comodidad, pero la firmeza vende autoridad, dice Maquiavelo. Sugiere un ejercicio de reflexión. Imaginen a un vendedor que dice,
necesitas esto, y a otro que dice, esto no es para todos. El segundo gana. Infunde el deseo de endeudarse, la sensación de que uno debe ser digno de acceder a ello. El mismo principio rige las sectas, los clubes exclusivos, los cursos exclusivos y los artículos de lujo. La exclusión genera fascinación, y quienes se sienten privilegiados, se sienten especiales, y pagan por ello. A partir de este punto, Maquiavelo se vuelve casi confesional. Reconoce que la manipulación no es solo una herramienta de poder, sino también un arte. Dominar el deseo significa comprender lo que se esconde en lo más profundo del alma humana, la necesidad de significado. Las personas necesitan símbolos, no cosas. Quieren sentir pertenencia, formar parte de algo más grande. Un verdadero manipulador, dice, no vende promesas, vende objetivos, pero sabe que todo arte tiene su precio. Cuando una propuesta se vuelve demasiado fuerte, convierte al público en una manada, y una manada, incluso una obediente, es voluble. Basta con un nuevo sonido, una nueva voz, una nueva promesa, y todos cambian de rumbo. Por eso Maquiavelo enseña que una propuesta siempre debe contener un secreto. Nunca lo reveles todo, dice. Deja espacio para que la imaginación de otro llene los vacíos. El vacío es la fuerza de la narración. Se refugia en la oscuridad y continúa. El poder de una proposición reside en la provocación, no en la explicación. La mente humana se mueve por la curiosidad. Cuando algo se explica con demasiada profundidad, pierde su atractivo. Cuando algo se ofrece, se vuelve inolvidable. Por eso las religiones hablan con parábolas, los políticos con promesas vagas y los genios con metáforas. La incertidumbre alimenta la llama de la atención. Al final, ofrece un resumen casi poético de lo que ha aprendido sobre el sí. Sí no es una palabra, es un reflejo. Es la suma de todos los estímulos emocionales que has infundido en la otra persona. Cada detalle, tono de voz, ritmo, mirada, silencio, forma parte de este reflejo. Y cuando llega el momento, la decisión se siente natural. La otra persona cree haber tomado una decisión, pero en realidad, simplemente has abierto con cuidado una puerta que ya estaba entreabierta. Entonces Maquiavelo se acerca, como si revelara un último secreto antes de desaparecer. Cuando alguien dice sí, dice, no celebres, observa, porque ahí es cuando cambian las reglas del juego. Termina la conquista y comienza la retención. Y mantener el poder requiere algo mucho más complejo que alcanzarlo. Requiere perseverancia. Se retira lentamente, dejando una sensación de tensión y continuidad en el aire. El sonido de una moneda al caer resuena como un símbolo. El sí se ha logrado, pero aún se exigirá el precio por preservarlo. Y con esta pausa calculada, prepara el escenario para el acto final, el momento en que todo manipulador deberá elegir entre el poder y la supervivencia. El siguiente paso aclarará quién gobierna y quién será gobernado. Maquiavelo aparece por última vez. La habitación está vacía. No hay coronas, ni monedas, ni espejos. Solo se oye el leve sonido de una respiración y la tenue luz de una vela a punto de apagarse. Camina despacio, con paso decidido, y habla con un tono más humano que en ningún otro lugar. La manipulación es un arte peligroso. Puedes dominar el mundo y aún así perderte a ti mismo. A lo largo del camino, enseñó cómo el poder nace de la percepción, crece con la influencia, se fortalece con la paciencia y se sostiene con la confianza. La pregunta que atormenta incluso a los estrategas más astutos sigue siendo, ¿qué hacer con el poder cuando finalmente es tuyo? Maquiavelo observa al espectador y por primera vez parece no querer enseñar, sino comprender. He pasado toda mi vida escribiendo sobre reyes, príncipes y comerciantes, dice, pero al final me di cuenta de que todos luchaban contra el mismo enemigo, el miedo a desaparecer. Es este miedo, explica, el que impulsa a la gente a acaparar, dominar y controlar. Es este miedo el que convierte el intelecto en ambición y la ambición en una prisión. El poder, cuando no tiene objetivo, devora a quien lo ostenta. Cuenta la historia de personas que lo lograron todo, influencia, riqueza, fama, y murieron insatisfechas. Controlaban el mundo, pero no a sí mismos.
Gestionar a los demás es fácil, dice. El verdadero reto es gestionar el corazón. Esta es la lección final de su guía secreta. La manipulación es solo el principio. El destino del poder reside en cómo se usa. Maquiavelo explica que toda manipulación comienza externamente, pero termina internamente. Tras aprender a manipular las percepciones ajenas, el siguiente paso es manipular las propias. Esto implica transformar la estrategia en conciencia. Invita al espectador a usar los principios del poder, no para dominar a los demás, sino para reorganizar su propia mente y construir el imperio más importante de todos, el interno. Comienza a trazar su plan, una hoja de ruta sencilla pero perspicaz. Primero, dice, observa tu propio juego. A lo largo de una semana, presta atención a los momentos en los que reaccionas impulsivamente, en compras, conversaciones, decisiones espontáneas. Pregúntate, ¿quién controla mi comportamiento? ¿Eres tú o un reflejo de las estrategias que has aprendido a reconocer? Esta observación es el primer acto de verdadero poder, convertirte en observador de tu propia mente. En segundo lugar, continúa, reconoce qué es lo que realmente te motiva. Haz una lista de los 3 deseos que guían tus decisiones, no lo que dices, sino lo que realmente buscas cuando nadie te ve: aprobación, seguridad o control. Todos los juegos de poder se basan en estos 3 pilares. Quienes los conocen pueden reprogramarlos. Quienes no los conocen se ven influenciados por ellos. En tercer lugar, dice, reconsidera tu moneda. ¿Qué valoras? ¿El tiempo, la libertad, la influencia, la estabilidad? La mayoría de la gente persigue el dinero, sin darse cuenta de que es solo un símbolo de lo que realmente buscan. Descubre qué representa para ti. Así, podrás dejar de ser víctima de la manipulación del mercado y empezar a crear el tuyo propio. Maquiavelo va aún más allá y explica el cuarto punto del plan. Practica la manipulación consciente. Esto no significa engañar, sino comprender las dinámicas humanas y utilizarlas para el bien común. Al interactuar con alguien, observa las emociones que lo impulsan: miedo, orgullo, deseo. En lugar de explotarlo, ofrécele orientación. El liderazgo es gestionar el caos para crear armonía, afirma. Esta es la manipulación ética, una que ilumina, no que consume. El quinto paso es el más silencioso y difícil. Aprende a guardar silencio. En el mundo actual, todos quieren convencer, responder y demostrar, pero el verdadero poder reside en el silencio intencional. Explica que los más grandes estrategas de la historia, desde generales hasta filósofos, conocían el valor del silencio. El silencio es el momento en que los pensamientos de los demás te benefician. Practica el autocontrol. Antes de reaccionar ante algo que te irrita, espera. Antes de actuar guiado por las emociones, cuenta hasta 10. Cada pausa es una victoria invisible. El sexto paso es cultivar tu reputación, como cultivar un jardín. Maquiavelo nos recuerda que la reputación no es marketing, sino constancia. Se trata de acciones pequeñas y constantes, repetidas a lo largo del tiempo hasta formar un sistema. Sugiere una práctica diaria. Antes de dormir, pregúntate cómo se sentiría alguien si interactuara contigo ese día. Miedo, respeto o confianza. Esta simple reflexión cambia el comportamiento sin necesidad de ningún esfuerzo forzado. La reputación se construye imperceptiblemente, y cuando es sólida, habla por sí sola. Y luego pasa al séptimo y último paso: convertir el conocimiento en un legado. Explica que el poder muere cuando no se comparte. Los reyes que ocultaron secretos fueron olvidados. Quienes enseñaron lo que sabían se volvieron inmortales. Invita al espectador a usar todo lo aprendido sobre percepción, influencia, paciencia y confianza para enseñar a otros. Enseñar es la forma más alta de manipulación positiva. Es implantar una idea que sigue creciendo incluso después de haberla silenciado. Su tono cambia. El hombre calculador da paso a un hombre. Si pudiera retroceder en el tiempo, admite, escribiría sobre algo más que príncipes y guerras. Escribiría sobre cómo evitar que el poder convierta el amor en cálculo. Por un instante la frialdad desaparece. Habla de algo que rara vez menciona: la humanidad. La mente necesita estrategia, pero el corazón necesita significado. Si gobiernas el mundo sin saber por qué,
serás solo otro esclavo con una corona. Maquiavelo explica que el equilibrio entre el cálculo y la compasión es la cima del poder. Es en este momento cuando un estratega alcanza la sabiduría. Después de todo, un verdadero líder no se limita a gestionar a las personas, sino a elevar la conciencia. Lo más difícil no es manipular la realidad, dice, sino mantener el alma intacta. Luego ofrece una práctica final, una especie de ritual personal de autodominio. Cada mañana, antes de empezar el día, mírate al espejo y pregúntate, ¿estoy construyendo un imperio o simplemente defendiéndome del vacío? Esta pregunta, repetida a diario, se convertirá en tu brújula. Y cuando el ego quiera demostrar su valía, cuando el miedo quiera controlar, cuando el orgullo quiera conquistar, esta pregunta te traerá de vuelta. El plan de Maquiavelo no es una fórmula, sino una elección. Ya no habla de dinero, sino de conciencia. Y termina con una advertencia. Puedes usar lo que has aprendido aquí para crear, inspirar, proteger, o para dominar, manipular, destruir. La diferencia entre un sabio y un tirano reside en una decisión. ¿Qué hacer con el poder cuando nadie te ve? El silencio regresa. La vela está casi consumida, pero antes de que se consuma, pronuncia sus últimas palabras. Quien controla sus impulsos no necesita controlar a nadie. Este es el poder supremo, el poder sobre uno mismo. La cámara se aleja lentamente, revelando que la habitación oscura es solo un espejo, el reflejo del espectador. La voz de Maquiavelo, suave y firme, se funde con la música de fondo. El mundo lo crean quienes comprenden la mente humana, y ahora tú también eres uno de ellos. El video adquiere un tono más íntimo, y la voz del narrador reemplaza a la de Maquiavelo, trayendo la lección al presente. Explica que aplicar estas enseñanzas no significa manipular a las personas, sino comprender cómo se distribuye el poder en cualquier relación. Comprender la influencia también es un camino hacia el autodominio, el propósito, la claridad y la estabilidad emocional. Invita al espectador a comenzar con algo práctico, sencillo y concreto. Antes de culpar al mundo, observa tu reacción. Antes de querer más, pregúntate qué quieres. Reorganiza tu energía, tu rutina, tu tiempo. No tengas miedo al silencio. Dice más que cualquier palabra. Y lo más importante, recuerda, la manipulación solo se vuelve destructiva cuando olvidas quién eres. Al aplicar estos pasos, el espectador comenzará a comprender algo importante. El mundo no cambia cuando lo controlamos. Cambia cuando dejamos de ser controlados por él. En definitiva, el poder no reside en obtener ventaja sobre los demás, sino en comprender que cada decisión crea la realidad. El verdadero manipulador del destino es quien controla sus pensamientos. La música va creciendo lentamente, y el tono final es casi emotivo. La cámara se centra en el reflejo del espectador, como si el espejo dijera, ahora el juego es tuyo. Todo lo que has aprendido no se trata de conquistar el mundo, sino de conquistar la conciencia. Y cada decisión de hoy en adelante será una ilustración de lo que aprendiste de Maquiavelo. Se hace un breve silencio. Luego la voz concluye con seriedad. Si este contenido te resonó, si despertó algo que llevabas dormido, suscríbete al canal. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar estas palabras. Y si quieres compartir tus experiencias, preguntas o incluso pensamientos, déjalos en los comentarios. Puedes hacerlo de forma anónima si lo prefieres. Cada historia, cada comentario, forma parte de esta gran exploración de la naturaleza humana. Y cuanto más la iluminemos, menos miedo nos dominará. La pantalla se oscurece. Se oye el último sonido, el crepitar de una vela moribunda. Y de fondo, la voz de Maquiavelo susurra por última vez. Ahora lo sabes. El poder está donde nadie mira, dentro.